Amigos, estos se pusieron pero bien roñosos y chonchosos. Estos prianistas que no soportan nada, pues la crítica ha sido una y otra vez contra nuestro presidente. Y es que ahora quieren un informe completo de lo que hizo en la reunión con Estados Unidos nuestro presidente, con el hombre naranja más que nada. Pero esta polémica que se generó por la visita de nuestro presidente a las tierras allá del Gabacho, pues la tiene Jalife. Grandes palabras donde nos advierte: son los que entregaron al país, no nos dejaron margen de maniobra, entregaron todo. Y luego hay que reconocer, vean, se los digo abiertamente, Soros viene gobernando al país desde la dupla Castañeda-Fox, luego se siguió con Calderón. Como Calderón es un gato de Biden, ven, se le tira al suelo. Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le ha pegado 2 sendas palizas a él, hasta llegar a una fragmentación de nuestras tierras, señores. Jalife lo explica muchísimo más que claro, así que quédate y checa toda esta información, porque ahora sí se pone más que buena, señores. Pues yo soy Nefta Noticias, el chico del café. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que seas parte de este canal, y al igual te invito a que dejes tu like y compartas la nota para que llegue a todos los mexicanos, porque esta información está pero más que interesante, señores. Bueno, pues ahora sí vámonos con el geopolítico que nos tiene más que informados. Pues comenzamos. Bueno, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Trump, sin duda alguna es histórica y dejará mucha tinta para escribir en los años venideros. Como todo lo que hace Andrés es único, se supo manejar excelentemente, no es por nada que sea tabasqueño, y yo puntualizaría 6 consideraciones, y quiero ser lo más objetivo posible al respecto. La primera consideración es, tomando en cuenta los ataques, que acuérdense que yo soy dialéctico, también los leo, hay que verlos, aún de los chayoteros, y hay gente también valiosa que ha opinado al respecto, y tienen toda la razón. Estamos en una sociedad democrática donde es válido opinar, sobre todo de la gente valiosa. Bueno, ya un chayotero pues no tiene ninguna gracia. El primer punto, diría yo, creo que se exageró demasiado, y además es inexistente, y se manejó mucho que la visita de Andrés Manuel a Washington con Trump en estos momentos era para apuntalar su reelección. Bueno, nunca he escuchado un dislate más aparatoso. Vean, para empezar, y luego empezaron a hacer, se fueron a los 2 extremos, el de Videgaray, que es ignominioso, hasta lo de la fauna de los becerros, los veneradores del becerro de Soros, ya saben, la fauna de los Krause, papá e hijo. Por cierto, el hijo ni sabe nada de esto. Era un cronista deportivo que fue pésimo ya en política. Bueno, ya ni quiero decir quién le escribe sus artículos, con eso les digo todo. Es un tal Francisco Ramírez, creo, una cosa ahí de quinta. Bueno, y luego pues toda la fauna de Castañeda Goodman, que es un fracasado a todas luces, sobre todo en la materia de política exterior, de su hermano, el venezolano israelí Andrés Rosenthal Goodman, su gato, literalmente, el armenio de quinta, el calderonista Andrés Sarukhan Casamitjana, que no me voy a meter ahorita a sus líos con los hermanos Podesta, ahí cuidado. Bueno, entonces empezaron a decir que Andrés le iba a dar la victoria a Trump con su visita. Bueno, nada más alocado. Primero, Andrés Manuel es presidente de México, no es un candidato. Cuando vino Trump a México era candidato, que no es lo mismo, al menos que ellos lo confundan. Bueno, entonces ya no hay nada que discutir. Esa es la primera consideración. La segunda, vean, yo acabo de sacar un artículo precisamente en Sputnik, donde delineo, bueno, ¿dónde puede pesar el voto mexicano? Si es que Andrés tuviese una influencia, sin duda la tiene,
Vean, yo hice un recorrido, no puedo contar más, alguien me pidió de hacer un estudio, hice un recorrido por toda la mayoría de Estados Unidos donde están asentados los mexicanos, y me pidieron, mira, no nos vayas a echar un discurso así o una enciclopedia, dinos, ¿conviene o no el voto mexicano de Estados Unidos? Entonces, naturalmente saqué mi conclusión, visité, me recibieron muy bien todos los cónsules. Fue yo diría, un estudio sigiloso, oficioso en ese momento. Incluso me pagaron muy bien, lo tengo que reconocer. Y cuando vi, naturalmente, antes de que Andrés fuera el Andrés de hoy, el migrante mexicano, para empezar, no es muy homogéneo. Acuérdense que primero llegan los del Amtrak a Chicago y luego siguen los demás, es decir, le hace California, Texas, Arizona, Nevada, etc. Y sobre todo Chicago, de eso sabe muy bien Vicente Serrano, porque él maneja bien esa agenda, hay que reconocerlo. Yo creo que es el que más sabe de esa agenda. Ya saben, ¿no? El famoso bloguero o youtubero de Sin Censura. Allá me percaté en general que hay un dolor en contra del PRI. Es decir, jamás votaría el migrante mexicano teniendo... Imagínense, va a decidir el voto en Estados Unidos y en México. Nos estamos jugando, para que vean su relevancia. Hay un dolor en contra del PRI que le endosan pues su migración. Acuérdense que Salinas descuidó esa parte y la mayor parte se despobló, para decirlo así pronto, todo el rubro rural de México. Y naturalmente en ese momento, entre comillas, los migrantes mexicanos eran proizquierda, en ese momento era el PRD. En ese momento, hay que reconocerlo, pesaban mucho la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel, etc. Y si eran, yo lo dije en mi escrito, al PRI no le conviene el voto de los mexicanos en el extranjero, van a votar en contra. Y todos se van a volcar, entre comillas, por la llamada izquierda de ese momento, que era representada por el PRD. Bueno, entonces, dicho esto, en estos momentos podemos decir, y sin temor a equivocarme, que Andrés Manuel es un ícono. Se dicen los dos, ícono, de la migración mexicana. Pesa muchísimo. Bueno, pero de ahí a decir que va a influir en la psique del voto mexicano, se me hace una exageración. Vean, para empezar, esto de esos terminajos que a veces uno los usa sin saber qué están diciendo. Yo para empezar diría que los latinos, como que los quieren usar mucho en Estados Unidos por la oficina del censo, que es muy racista, que también les llaman hispanics, háganme el favor. Yo sí hago una gran diferenciación en el grupo latino. Vean, para empezar, no doy datos así exactos, pero muy cercanos a la realidad. El voto llamado latino es alrededor del 18.5% según la oficina del censo de Estados Unidos. Y de ellos, el 62.5% somos los mexicanos. Es decir, nosotros somos la aplastante mayoría, primero que nada. Segundo factor, entre los latinos llamados así, hay una gran diferencia. No tenemos el mismo historial migratorio de Estados Unidos, ni religioso, ni histórico. Para empezar, bueno, con Estados Unidos no hay que olvidar que pues la mitad del territorio mexicano fue arrebatado y anexado por Estados Unidos. Esa historia no lo tienen los centroamericanos. Segundo, a nivel religioso, el mexicano es guadalupano, católico, en su mayoría. ¿Por qué digo guadalupano? El mexicano va más allá del catolicismo. Representa el sincretismo entre la diosa Tonantzin del Olimpo azteca con la Virgen importada, lo digo, yo soy católico, nunca lo he negado. Ese es el voto mexicano.
somos guadalupanos católicos. Tenemos ese sincretismo entre la importación católica con nuestra estructura antigua de Tonantzin. Bueno, ¿qué es el centroamericano? Que comporta la mayor parte, y es muy respetuoso, me llevo muy bien con todos ellos, cubanos, centroamericanos, de memoria me llevo bien con ellos. Y tienen otro historial, y además, incluso he hecho otro artículo al respecto, la mayor parte de los centroamericanos no son católicos, esto poca gente lo sabe, son protestantes, con todas sus denominaciones, e incluso traen una agenda que yo diría evangelista sionista, muy ligada a Israel, guste o disguste, yo no estoy dando ahorita juicios de valor, pero esa sería la primera consideración, y ahí me meto ya a ver realmente el voto mexicano, cómo va. Vean, California, que trae 55 votos electorales, que es la joya de la corona en Estados Unidos, siempre ha votado demócrata. ¿Para qué nos hacemos ilusiones? Incluso les voy a dar dos datos duros. Uno es el del mismo Andrés Manuel, cuando fue a apoyar a Obama, ojo, fue a apoyar a Obama a California. Luego, bueno, pero son riñas electorales, no es nada, no estamos hablando de asuntos de Estado, eso cambia dramáticamente. Dos, el mismo Marcelo Ebrard, que hoy está en los cuernos de la luna, Marcelo, acuérdense que fue perseguido por Mancera, yo conozco bien ese caso, porque su abogado, en paz descanse, Gonzalo Aguilar Sincer, que era mi brother, pues me lo contaba, ¿no? 100 juicios le metió a Marcelo, que tuvo que fugarse a California, y ahí lo recibió alguien que es muy relevante en la comunidad mexicana, que es Villarraigosa, y incluso yo creo que cometió ese error, porque Marcelo tiene la pinta de gran estadista, es un gran talento, tiene conocimiento, tiene experiencia, pero yo creo que ya remendó ese error. Tal es así que vi que después de Andrés Manuel, a quien mejor trató el presidente Trump fue a Marcelo. Y desde California mandó 2 tweets ahí alocados en contra de Trump. Eso lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquier analista, no lo puede hacer alguien que es presidenciable. Ahora, Marcelo, ¿cómo creo que lo arregló? Pues a través de su cuate, que es Rudolph Giuliani, que ustedes saben es el abogado privado del presidente Trump. Bueno, no es lo mismo el tweet de personajes de la talla de Marcelo Ebrard que de una cucaracha, le cito a Carlos Fuentes, llamada Enrique Krause, que incluso incitó a matar al presidente Trump, pues porque eso lo alecciona su gran patrón de siempre, que es George Soros. Eso no es ningún secreto. Bueno, dicho esto, no incumbe en absoluto la presencia de Andrés Manuel en el voto mexicano, incluyendo el voto latino. Fíjense lo que les digo. Los latinos votan diferente. Vean, existen los latinos de Florida, que ellos son en su mayoría cubanos, de origen cubano, y que traen obviamente su contencioso contra Cuba y Venezuela, que esto es a mi juicio lo que está explotando hoy Trump, no hay que equivocarse. Es decir, hoy está en juego los 29 votos electorales de Florida, porque aquí hay que leer bien la situación estratégica del colegio electoral, no del voto popular. Vean, ¿a poco Andrés Manuel y Marcelo Ebrard no leen las encuestas de Estados Unidos? Y si no las leen, se las dan, para eso tienen todo un staff detrás de ellos. Llevaba 10 puntos de ventaja Biden, así de fácil. Y luego, que yo siempre lo he dicho, Biden lo peor que puedes hacer es abrir la boca. Debe ser ya pertenecer a esta secta de los trapenses. No debe hablar nada. Con eso puede ser que gane. En el momento en que empiece a hablar Biden, va a empezar a cometer errores y lo van a agarrar. Y ya se ve. Oye, acabo de leer la última encuesta, pues nada más lleva 4 puntos de ventaja. Y eso ustedes lo saben en las encuestas, siempre es más, menos 3. Entonces, lo cual nos indica
que la elección en Estados Unidos va a ser muy apretada. Que me digan en qué diantres entonces puede pesar la presencia de Andrés Manuel en el voto del electorado mexicano. En nada. A ver, en California, 55 votos. Vota demócrata, quiera o no Andrés Manuel, quiera o no Marcelo. 2. En Texas ya está totalmente volcada del lado republicano, porque ahí los mexicanos pesamos mucho, no hay que olvidarlo. Luego, Arizona, quizás muy en las asíntotas, como dirían los geómetras clásicos, hay 11 votos, bueno, eso no decide la elección. Bueno, pues si se trata de un voto o dos, bueno, ya lo veremos en la noche del 3 de noviembre. Y luego, donde realmente está la batalla real de la elección en Estados Unidos, va a ser en los llamados estados volátiles swing states, así se les conoce. Bueno, ¿y ahí en qué pesa Andrés? En nada, así, para acabar pronto. No incidimos en nada los mexicanos. Ahora, ¿en qué sí pudiera ser? En la lejanía del análisis, pues tenemos que ser muy analíticos. Acuérdense que este video es analítico. Yo soy amigo de Andrés, todo el mundo sabe que soy pro 4T, pero antes que nada soy amigo de la verdad. Sea a quien pese, a quien le pese. Entonces, la cuestión laboral, eso es cierto. Pero el TEMEC, ¿qué viene siendo el famoso TEMEC? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pues es una prolongación reformada del Tratado de Libre Comercio que habían firmado Salinas y Bush. ¿Y ahí qué significa eso? Bueno, eso es cierto porque el TEMEC beneficia a los sindicatos, a la mano obra de Estados Unidos, y lo tengo que decir abiertamente. Acuérdense, yo soy analista. El TEMEC, el TLC siempre fueron hechos en detrimento de México. El TEMEC, vean, son 1000 páginas, yo me he tomado la pena de leerlas. Nos pega en la cuestión rural, como siempre. Sigue vigente la integración con Estados Unidos y Canadá. Me llama mucho la atención, es muy importante. Andrés Manuel manejó mucho, 3 veces lo escuché usar el término integración. Y luego de Norteamérica. Fíjense que el concepto Norteamérica trae otra connotación. Bueno, a eso le está apostando Andrés Manuel. Ahora sí, que la historia me juzgue, ¿no? Yo se los digo abiertamente, toda la vida fui contrario al Tratado de Libre Comercio, incluso en la jornada lo escribí varias veces. Para mí el Tratado de Libre Comercio le llamé el TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína, no comercio, y porque la cocaína es más importante, y los estupefacientes, que todo el comercio bilateral que se da entre México y Estados Unidos. Esa cuestión no se ha elucidado profundamente, y siempre le llamé así, TLC bis, es decir, no crean que a mí me van a convencer desde Salinas hasta la fecha a esa agenda. Bueno, pero esa es la realidad, yo no puedo ir en contra de la realidad, de la dinámica de las cosas, y Andrés Manuel, bueno, ha apostado, quizás por la situación económica, no lo sé, algún día lo charlaré con él, porque apostó al TEMEC, que es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio, no crean que es tanto. No me gusta donde no viene la parte tecnológica, no me gusta la cuestión rural, no me gusta el veto contra China implícito, no me gusta que se prohíbe la nacionalización, así literal, del petróleo mexicano y sus hidrocarburos. Todas esas cosas ya las explayé abundantemente en un artículo en Sputnik. Bueno, pero Andrés ha apostado a eso. Vean, una cosa es ser analista de la 4T y otra cosa es estar adentro y tener el radar de la situación. Vean, el mismo Andrés ha evolucionado desde que entró al poder en varias cosas, ¿no? Porque una cosa es el ideal. Ahora esa imagen que yo ahorita puse mucho en mis redes de aquel personaje en Centla que estaba con los chontales descalzo y que ahora llegó con los pies, luego los zapatos bien puestos a la Casa Blanca. Es decir, nada más eso de Andrés Manuel
es una odisea histórica que rebasa lo admirable. Es decir, no cualquiera llega a esos grados, siendo nacionalista, entendiendo bien, pero también pues uno tiene que ser realista para no hacerle daño al país. Desgraciadamente los neoliberales se entregaron exageradamente al país. Entonces ya les abordé ese primer punto, quizás lo abordé con un segundo punto